¿Crees que la manera en la que empiezan las clases ahora que inicia este ciclo escolar es la misma en la que terminan? ¿Cuál será el impacto que tiene para nosotros como docentes definir desde un inicio cuál es la manera de trabajar? ¿Será que nos trae buenos resultados a lo largo del ciclo escolar? Quédate conmigo para que aprendamos más de cuáles son estos errores que cometemos como docentes cada que inicia el ciclo escolar. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a hablar de cuáles son esas pequeñas o grandes trampas que nos ponemos como docentes al momento que comienza el ciclo escolar. Estas acciones que hacemos a veces sin saber y a veces con una intención nos traen consecuencias negativas y estas pueden durar todo el ciclo escolar, haciendo de nuestras clases un ambiente muy pesado tanto para nosotros como para nuestros alumnos, por increíble que parezca. Así que vamos a revisar juntos cuáles pueden ser algunos de estos errores que cometemos y que hacen que nuestras clases no tengan el fin que nosotros buscamos. Pero antes de comenzar, te pido por favor te suscribas a mi canal si no lo has hecho. En él vas a encontrar videos tanto del ámbito de la educación como del curso de química que ya encuentras en estos momentos en las listas de reproducción. Estoy seguro que más de un video va a ser de tu agrado. Y bueno, vamos a comenzar entonces. El primer error que yo considero que es importante al momento de que comienzan las clases y que como docentes no siempre cuidamos es la falta de esta visibilidad y el contacto visual que tenemos que hacer con los alumnos. Recuerda que al fin y al cabo estamos tratando con personas y es muy importante que al momento en que tú hablas con ellas tengas un contacto cara a cara de forma que esto se sienta lo más personal posible, como si estuvieras hablando únicamente con esa persona. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces como docentes, ¿no? Y pasa mucho cuando tenemos una formación más universitaria que como un profesor normalista, puede llegar a pasar que nosotros como profesores llegamos a la clase, agarramos nuestro lugar, nos quedamos sentados toda la clase y a veces nos ponemos a hablar y hablar y hablar interminablemente, pero no nos damos cuenta que no estamos logrando una comunicación con los estudiantes. En primera parte, ¿por qué? Porque ni siquiera los estamos volteando a ver. ¿Cuántas veces no hemos visto o no hemos sido ese maestro que habla por horas, inclusive en una clase, y en ningún momento se ha detenido a ver si logra tener ese contacto visual con algún alumno, de manera que esto te permita darle continuidad a lo que dices? Ir saltando ese contacto visual te permite enganchar un poco más a los alumnos, que ellos sientan que no eres una persona que está al frente del grupo hablando solamente por hablar y que al contrario sientan que estás teniendo una comunicación directa con ellos, de forma que inclusive al final puedas preguntarles si tienen algún comentario, si algo no han entendido, si quieres que reafirmen algo de lo que tú has dicho y puedas elegir de manera inmediata a esa persona para que te ayude a contestar. ¿Por qué? Porque él ya te está viendo fijamente antes de que siquiera tú elijas a alguien más. Sucede mucho en las películas cuando el alumno quiere como pasar desapercibido, ¿no? Y trata de no voltear a ver al maestro, ¿no? Y eso le ayuda, según él, a que no le pregunten, ¿verdad? O a que no le pidan que dé el repaso de la clase anterior. Como maestros, pues sabemos que es mejor la parte contraria, en la que tú tienes el contacto con algún alumno y puedes preguntarle, sin que sea un ataque, por favor, puedes preguntarle de manera casual qué fue lo que dije, de qué está tratando el tema, en qué situaciones de la vida cotidiana crees que se puede aplicar lo que estoy diciendo. Y ya sea que el alumno tal vez no sepa contestar, pero al menos te vas a dar cuenta que había un contacto visual y eso puede marcar la pauta a que no se sienta tan ajena la conversación que tengan en el salón de clases. El segundo punto del que te quiero hablar significa básicamente el no escuchar a tus alumnos de manera activa. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros sabemos, y más como maestros de secundaria, que el salón de clases a veces es un completo ruidajo, a veces no se oye nada,
pero hay otros momentos en los que sí, y hay que estar muy atentos a esos momentos en los que sí eres capaz de escuchar lo que sucede en el aula. Un caso muy común en el que los docentes a veces empezamos a fallar es al no escuchar a nuestros alumnos, en el grado en que no les ponemos atención. Muchas veces pasa que nos están hablando y que nosotros como docentes, ya sea intencionalmente o por error, no les estamos haciendo caso. A veces me ha pasado que es para preguntar dudas de la actividad, a veces es para hablar de su situación personal en el aula, a veces es porque extraviaron algo, necesitan ir al baño, necesitan ir a comprar una botella con agua, qué sé yo, ¿no? Escuchar a los alumnos nos permite tener esa especie de conexión con ellos. Va muy encaminado a lo que mencionaba en el punto anterior, que los alumnos entiendan que el salón de clases no está conformado por un montón de sillas y una persona que llega y habla durante 1 o 2 horas, sino que entienda que tiene la compañía de una persona adulta que además de que es su maestro, es alguien que puede servir como un orientador. Debo admitir, esta parte es muy complicada porque los que estamos en escuelas públicas sabemos que los grupos son muy numerosos, desde 30, 35, 40 hasta 50 alumnos por grupo puede llegar a haber. Puede llegar a ser muy complicado el darles esa atención personalizada y esa escucha que ellos necesitan. Por ejemplo, me pasa a mí. Cuando estamos trabajando en la asignatura de química, hay muchas cosas que son un poco más complejas de entender o de realizar. Y es muy común que los alumnos necesitan la orientación del maestro. Hay algunos casos en los que creo que ellos pueden resolver las situaciones, ¿no? Por ellos mismos, de manera individual, pero hay muchas otras que no. Además, hay muchos alumnos que están demasiado acostumbrados a esta guía de estar junto al maestro paso a paso. Y bueno, tú podrás decir que a lo mejor lo correcto es dejarlos solos y que de plano ellos averigüen cómo hacerlo, pero recuerda que tienen un impacto personal. Al fin y al cabo, ellos cuentan con su maestro para ayudarles. Hay que tratar de no ser tampoco tan cruel en ese sentido de yo no te voy a explicar, tú hazle como puedas, yo ya expliqué, si entendiste, bueno, si no entendiste, pues no me importa. Más bien es tratar de tener esa parte de un poquito de empatía, ¿no? De decir, bueno, esa persona no escuchó porque fue al baño o sabes qué, yo no di la indicación a lo mejor tan clara o no hablé tan fuerte porque estaban gritando, ¿no? Puede haber muchos motivos, ¿no? El por qué no se esté dando la comunicación adecuada. Yo lo que te aconsejaría es, en la medida de lo posible, fomentarla para que pues también los alumnos cuenten contigo como una persona que les puede brindar ayuda y asesoría, no solamente como alguien que califica o alguien que deja actividades. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo creo que el salón de clases debe ser un lugar un poquito más como una pequeña comunidad, en lugar de un lugar donde los alumnos van, se sientan y aprenden cosas que les dice un maestro. Yo considero que es más necesario que se articule esta parte de la unión y que eventualmente cuando el alumno se sienta seguro de sí mismo, necesite cada vez menos de ti como maestro, pero siempre sabe que si necesita algo puede contar contigo. Y con la suma de estos dos puntos que acabo de mencionar, llegamos a un tercer punto que es uno de los que me gusta mucho hablar. He hablado de él poco a poco en algunos videos porque creo que es parte de mi forma de ser, tal cual. Y ese punto del que quiero hablarte hoy es también el enfocarse únicamente en los resultados. Este me parece un grave error y es algo que también los maestros a veces dejamos en claro desde el inicio del ciclo escolar y eso está mal. Hay muchos maestros que a veces en el salón de clases los primeros días decimos, ¿sabes qué? A mí no me importa si vienes, si no vienes, si participas, si no participas, si te sientas en tu lugar o si no lo haces, si trabajas en clase o si no, si repruebas el examen o si no. A mí tráeme las actividades. Cópialas, sácales copia, que te las pasen, cómpralas, haz lo que sea, pero a mí tráeme tus actividades para yo poder
comprobar que te puse una calificación. Piénsalo, creo que es más común de lo que parece y es mucho más común en niveles superiores, como la preparatoria y la universidad. Inclusive por ahí hay algunos memes, ¿no? De la Facultad de Ciencias o de Ingenierías, donde vemos que la evaluación se centra en un examen. Entonces al maestro pues no le importas tú realmente, le importa nada más tu resultado en una prueba final. Me parece lo más equivocado que puede haber en el aspecto pedagógico, ¿no? Y de la formación del estudiante. Pero bueno, vamos a hablarlo en lo que corresponde a la secundaria. Ya sabemos que existe ahorita esta nueva escuela mexicana. Trata de cambiar mucho ese enfoque en el que vemos a los alumnos como un número. Pero quien tiene que cambiar esa perspectiva, primeramente tenemos que ser los maestros. Que ojo, no quiero decir que no tengas que poner una calificación a los alumnos o que por eso todos tengan 10. Son cosas muy diferentes el cambiar el enfoque de tu proceso de educación como maestro, cambiarlo en lugar de a los resultados, a ponerle 10 a todos. Son los dos extremos completamente opuestos de un mismo problema. Hay que recordar que en la secundaria se llama este proceso de educación formativa, en el que tenemos que formar a los alumnos, a veces con regaños, a veces con castigos, a veces con citatorios, a veces con llamadas de atención, a veces nos vamos a enojar, pero tenemos que formarlos. Entonces no podemos dejar todo cargado solamente al final, a los resultados, al proceso de evaluación. Ya tenemos que quitarnos esa idea en la que, bueno, tú entrégame las actividades y no me importa lo demás. Bueno, tú no le haces que no vengas, copia las actividades y me las traes. Estudia para el examen nada más y si pasas con eso. Tienes que venir al menos el 25% del ciclo escolar y ya con eso te puedo poner 6. En fin, es importante tener en cuenta en este proceso de formación cuál es el proceso que van llevando nuestros estudiantes para crear su propio aprendizaje. Créanme, pasa muchísimo en tercero de secundaria, que es por ejemplo cuando yo llego a los grupos y yo no tengo un contacto previo con ellos ni en primero ni en segundo. Los alumnos aprenden a ritmos diferentes, de maneras diferentes y entienden cosas diferentes de lo que tú les dices. O sea, hay muchísimos factores que tienen que ver en cómo se da el proceso de el aprendizaje con los alumnos. No porque yo diga las cosas de una manera, automáticamente ellos las van a tomar, las van a recibir y las van a apropiar igual. No hay que estresarnos tanto por esa parte. ¿Sabes? Hay que centrarnos en ver que el alumno esté aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, y sabemos que hay alumnos que son muy buenos y van a aprender muy bien. Como docente, pues nos toca ayudar a esos alumnos e impulsarlos para que logren más. Pero no por eso vas a agarrar parejo y a otros alumnos que pues tú te vas a dar cuenta que la verdad es que están en un nivel promedio o en un nivel más bajo o en uno mínimo y bueno, y querer a fuerzas, ¿no? Meterlos y que igual todos terminen de la misma manera. No va a pasar. Por eso son importantes las calificaciones, pero no centrarnos únicamente en ellas, sino dentro de su propia formación, qué progresos ha logrado el alumno, para poder decir, bueno, mi alumno estaba en un punto A, no es tan hábil, no es tan inteligente, digámoslo así, pero ha tenido un propio desarrollo, donde al menos dentro de su propia concepción o de su propio proceso ha logrado una mejoría. Y a lo mejor por eso merece una calificación no tan baja, porque te está demostrando que dentro de su propio proceso está logrando algo bueno. No les vas a poner, por ejemplo, 8 entonces a todos parejo o a los que cumplan con cierta cantidad de requisitos, ¿no? Pero bueno, ese es un consejo de manera muy personal. Yo lo suelo manejar así y también me ha ayudado a que los alumnos se esfuercen más, porque pasa a veces muy seguido que tienen las calificaciones muy infladas, porque a veces tienen como muy bajas expectativas con ellos y como prefieren evaluar parejo a todos,
pues mejor les dejan la vara bajita, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces a la mayoría les va bien, pero no logran un proceso de aprendizaje. Yo te lo dejo ahí para que tú consideres de qué manera enfocarte más en el proceso, pero no tanto en los resultados. Y un último punto del que quiero hablar hoy, que vamos a hablar nada más de 4, tal vez en otro video hablemos de más, porque tú y yo sabemos que hay muchos errores que pueden ser muy comunes al momento de que empezamos a dar clases. El último punto del que quiero hablar es del no crear rutinas claras desde el principio. Me parece muy importante que como maestros, cada que empecemos un ciclo escolar, dejemos bien claro cómo es que vamos a trabajar, qué es lo que queremos de los alumnos y cómo lo queremos. No se trata de ser autoritario ni de crear una regla inquebrantable, ¿no? Pero sí es importante que creemos rutinas y lineamientos para una sana convivencia en el grupo. ¿Y esto quién lo va a definir? Pues tú como maestro. A veces en las escuelas ya damos por sentado o damos por obvio que ya hay un reglamento y entonces en clase ya no damos ese reglamento. Pues no, te aconsejo que para empezar tú dejes bien claro cuál es el reglamento de tu clase, independientemente del reglamento que se maneje en la escuela. Tú como maestro tienes que los primeros días dar el reglamento de tu clase, cómo quieres que se trabaje, qué quieres hacer con los alumnos, si quieres que se levanten de pie cuando te reciben, si quieres que estén en silencio, que estén en su lugar, que estén ordenados de alguna manera. Es bien importante para ti como maestro que sientes las bases de ese orden. Si van a poder comer en clase, si no lo van a hacer, si pueden utilizar el teléfono o no lo pueden hacer, si se pueden cambiar de lugar a donde los alumnos quieran o no lo pueden hacer. Es necesario que tú definas qué de todo esto se puede hacer y qué no, y que esté por escrito. No lo dejes a la suposición y no lo dejes al entendimiento de todos, porque como te decía hace un ratito, la gente escucha de maneras bien diferentes. Tú puedes decir una cosa y los alumnos van a entender 15 diferentes. Si pasa en los grupos de WhatsApp, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estos memes donde alguien deja un aviso en el grupo y salen como 20 personas a preguntar por el aviso que está por escrito? Ahora imagínate si lo dices nada más. Pues peor, cada quien va a entender lo que quiere. Te aconsejo encarecidamente que hagas un reglamento por escrito, que los alumnos lo anoten, que lo firmen y lo firmen sus papás, para que esto te dé a ti la pauta para actuar de manera no autoritaria, pero sí firme y sí contundente al momento en que tengas que aplicar algún castigo o la consecuencia de que se haya roto alguna de estas reglas. Pasa muy seguido ahorita con los teléfonos, con situaciones de violencia, de acoso escolar, de que se roban cosas en el salón, y es importante que tú les puedas comunicar a tus alumnos qué está permitido y qué no, desde las salidas al baño. No dejes algún hueco por ahí a la interpretación de otras personas, para que cuando algo pase, tu principal argumento sea, está en el reglamento, que yo firmé, tú firmaste y tus papás firmaron. Por ende, tiene que haber una sanción de alguna manera. Esto es muy importante para que no lo dejes a la voz y ayudes en este proceso de formación continua de los alumnos. Sobra decirte que si es un reglamento y estás poniendo las reglas, las tienen que cumplir. Si tú estás poniendo un reglamento y no estás aplicando los castigos a las reglas que tú mismo pusiste, pues tú mismo como maestro te estás dejando pisotear por los alumnos y hasta por ti mismo que no eres capaz de cumplir las mismas reglas que tú propones. Por ejemplo, pasa en el caso del uso del celular. Le prohibimos a los alumnos no estar usando el celular. Pero ahí está el maestro todo el rato en la clase viendo el teléfono porque ni siquiera es que esté atendiendo temas del trabajo, ¿no? Yo entiendo que hay temas de trabajo que es importante estar al pendiente y puede ser, pero si no ese es el caso, ¿no? Y si tú estás criticando a los alumnos porque traen el celular,
pero tú te la pasas viendo cosas en las redes sociales en lugar de estar atendiendo a la clase, pues entonces el primer problema al entrar al salón de clases eres tú como maestro. Es importante que tú las cumplas. Otro ejemplo súper cortito es el caso de la comida. Prohibimos a los alumnos comer en clase, pero luego llega el maestro y ahí está comiendo él unas quesadillas y un refresco. Y empieza a excusarse con que él tiene un trato especial porque es el maestro y que yo sé qué. Las reglas tienen que ser parejas también. O si a ti no te parecen las reglas, pues imagínate a los alumnos. Mi consejo es que seas también congruente. Deja reglas claras, reglas que se puedan cumplir y reglas que estés dispuesto a hacer que sean respetadas, tanto por ellos como por ti. Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú de todo esto. ¿Crees que hay algún otro punto que es relevante y que es importante que los maestros tengamos en cuenta al comenzar el ciclo escolar? ¿Qué otra cosa sería buena tener en cuenta para que la relación que tengamos con los alumnos en el salón de clases sea favorable de forma tal que pueda durar todo el ciclo escolar de esa manera? Déjame en los comentarios qué opinas y qué estrategia nos puedes compartir. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo algunos errores que los maestros cometemos al comenzar el ciclo escolar. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo contenido cada semana y más de algún video va a ser de tu agrado. Puedes encontrarme en las redes sociales como Profesor Carrillo, tanto en Facebook, YouTube y en TikTok. Ahí vas a encontrar tanto mis videos sobre educación como las listas de reproducción del curso de química que actualmente ya está disponible. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, gracias por tu atención, que tengas excelente día y feliz jueves.